o resolver conflictos parte de una suerte de cuestionamiento que yo veía a veces en las mesas de mediación, en donde me daba cuenta que el problema que tenía la gente era diferente al problema judicializado, ¿no? De alguna manera lo que yo notaba es que muchas veces cuando la gente no lograba ponerse de acuerdo en la sala de mediación, habiendo descubierto verdaderamente cuál era el problema que los llevaba a ese lugar, luego seguían en juicio, pero seguían sobre la pretensión jurídica, sobre el objeto o la materia del juicio, que en realidad yo ya sabía que era diferente a lo que ellos verdaderamente querían. Entonces ahí lo que se me plantea es como una suerte de pregunta si la sentencia como instrumento que se supone tiene como finalidad poner fin a un conflicto, realmente era tal, ¿no? Es como que los abogados asimilamos el dictado de una sentencia con la resolución del conflicto, cuando muchas veces no solamente la sentencia no resuelve un conflicto, sino que muchas veces lo termina por agravar. Bien, bien. Bueno, y comentame un poco de qué trata el libro, que escribiste el Bien, último. sí, este libro de lo que trata, en principio es de hacer un análisis de la función jurisdiccional eh, y de alguna manera plantear si el dictado de sentencias necesariamente está vinculado a la actividad de juzgamiento, ¿no? Porque cuando uno piensa en una sentencia es como inevitable pensar que tiene que ver con el juzgamiento, que el juez está ahí para sentenciar, para decidir, para dar la razón a alguno y tal vez no al otro, cuando en realidad la función jurisdiccional es más amplia y ya desde hace mucho tiempo los códigos procesales admiten dentro de las funciones jurisdiccionales también la función de conciliación, ¿no? Esta es una función que es muy pocas veces debatida, ¿no? Es como que es echada menos y vos vas a ver que muchos de los códigos anteriores hablaban de modos anormales de culminación del proceso, cuando se referían a todas aquellas formas de terminación que eran diferentes al dictado de una sentencia definitiva, ¿no? Eso era lo anormal. Sí. Entonces, ahí surge un poco la pregunta si lo anormal tiene que ver con que el juez deba dictar una sentencia, perdón, con que lo normal sea que la gente se ponga de acuerdo en el marco eventualmente de una conciliación dentro del proceso y que lo normal sea el dictado de una sentencia. Creo que lo que habría que intentar es justamente que las partes logren ponerse de acuerdo para evitar llegar al dictado de una sentencia, ¿no? Siempre que la solución a la que arriben las partes sea consensuada, sea autocompositiva, es más probable que ese conflicto sea resuelto, porque en general nadie aceptaría nada con lo que no estuviera muy de acuerdo, a menos que hubiera una diferencia de poder muy grande y que uno no supiera que hubiera un vicio de la voluntad. Pero digo, en general, en una negociación cuando la gente acuerda, es porque de alguna manera entiende que sus intereses están siendo satisfechos. Entonces, un poco lo que yo abordo es la importancia de la función de composición y la pongo un poco a la par de la función de juzgamiento. Y entonces digo, composición y juzgamiento forman un binomio complementario, pero dentro de esa complementariedad, uno de ellos debe preferirse. Y es un poco a lo que va la conclusión. Nosotros hablamos de un principio de subsidiariedad, que significa que los conflictos deberían resolverse primero en instancias anteriores a los juzgados, que el juzgado debería ser como la última ratio que tenga la gente para resolver un conflicto. Sí. Y entonces yo planteo una doble subsidiariedad, porque también digo, una vez que llegan al juzgado, también sería preferible o sería deseable que se priorice una solución amigable a que se tenga que llegar a una solución adversarial por el dictado de la sentencia. Sí, y vos pensás que se haya, digamos, no sé cómo es en Tucumán, no recuerdo, pero tanto en la provincia de Buenos Aires, hace poco tiempo, no hace mucho, como Capital Federal, la mediación en la mayoría de los asuntos es obligatoria en el ámbito civil y comercial, ¿no? Pregunto, eh, ¿cómo es en Tucumán? ¿Es obligatoria la mediación prejudicial? Sí, es obligatoria. Vos También. sabés bueno, que siendo materia procesal,
cada provincia ha dispuesto un mecanismo diferente, y en el caso de Tucumán es previa y es obligatoria. Sí, Claro, porque tenemos una ley nacional de mediación y después cada provincia, digamos, adoptó de determinadas maneras. Acá en Provincia de Buenos Aires sí. hace un tiempo no era obligatoria, pero empezó a ser. ¿Por qué pensás que, porque bueno, ya dijimos un poco, vos nos hablaste que eh, es interesante que aún después de iniciado la acción, eh, generalmente los jueces dictan una audiencia para ver si pueden llegar a un acuerdo y después ya ahí abren la prueba. ¿Vos pensás que los jueces tienen que mirar un poco más, capacitarse más en el ámbito de la mediación, aún dentro del Poder Judicial? Y después de esa pregunta, quiero que me hables si estás de acuerdo y que expliques un poco el concepto de multipuerta. Bien. Sí, yo creo que es importantísimo que los jueces se capaciten en estos distintos métodos de resolución autocompositiva, porque en general se lo ve como algo externo, ¿no? Como algo que hace otro operador. Pero cuando ellos ven dentro de todos los códigos procesales, porque esto no hay ninguna excepción, ni en los viejos ni en los nuevos, todos reconocen la facultad y muchas veces el deber que tienen los jueces de tratar de conciliar, ¿no? Sobre todo en los nuevos códigos de oralidad, está dentro de las audiencias preliminares y es una de las, digamos, el corazón de esa audiencia preliminar. Entonces, algo que sucede es que los consejos de la magistratura, cuando hacen los exámenes para los, quienes se proponen como jueces, en realidad, usualmente lo que ven tiene que ver con esto del juzgamiento, ¿no? Tiene que ver con si pueden hacer una sentencia sobre X cantidad de casos, pero nunca se aborda el tema de si saben conciliar, siendo que es una de estas funciones que están no solamente reconocidas, sino establecidas en los códigos de procedimiento. Y entonces la pregunta es, ¿por qué, si es algo que deben hacerlo, no deberían estar capacitados, no deberían acreditar al menos capacitación en esta materia? Entonces, claro que creo que debería ser un requisito para poder postularse como juez, porque hace a una actividad inherente de la función. Claro. Y después, en relación al multipuertas, es un concepto digamos, traído desde, digamos, los Estados Unidos, en donde lo que se intenta es quitar la noción de que la única puerta de acceso a justicia son los tribunales, ¿sí? Durante muchos años, cuando hablamos del acceso a la justicia, nos referimos del acceso que tenía la gente para poder peticionar ante los tribunales, y que sea un juez, que su juez natural, que en definitiva terminara el conflicto con el dictado de una sentencia. Hoy en día esa noción se modifica y entonces hablamos de acceso a justicia, sin decir la justicia, para evitar caer en esto de pensar la justicia solamente como los tribunales de justicia. Y dentro de ese acceso a justicia, no solamente el acceso se da a través del Poder Judicial, sino que se da a través de distintas instancias administrativas en donde uno puede tener oficinas de atención a, por ejemplo, personas víctimas de violencia, donde uno puede tener distintos programas de mediación, tal vez en las municipalidades, tal vez en la justicia de paz. Y entonces el multipuertas lo que propone son distintas metodologías o distintas formas de atender ese conflicto, y que la derivación tenga que ver con el conflicto mismo. Es decir, que la puerta a la que uno deba acceder o pueda acceder tenga que ver con aquella que mejor se adapta a la solución de ese conflicto. Sí, bien. Porque no sé si recordás, bueno, obviamente que vos, eso, más allá de todo, como estás en estrictamente tu dedicación a la mediación, que uno de los profesores, que creo que era venezolano, pero vivía en España, que él había sido árbitro durante muchos años, él habló muchísimo sobre arbitraje y, digamos, le daba la misma importancia que la mediación. Pero nosotros sabemos que la mediación, la conciliación, el arbitraje son totalmente diferentes. Porque mientras que el arbitraje es jurisdiccional, es un juez privado que durante un proceso corto va a emitir un laudo que es similar, de la misma característica y con la misma fuerza que un fallo. Un mediador tiene digamos, una praxis diferente al conciliador. Pero
¿qué pensás que le falta a la mediación en Argentina? Y si vos teniendo en cuenta que recorres y estás constantemente relacionado con las demás provincias de nuestro país, ¿qué es lo que vos pensás que le falta al mediador? ¿Qué es lo que tiene que, depende, qué le falta como para mejorar la mediación? ¿Qué está faltando? A mí me parece que los distintos programas de mediación que se fueron implementando en Argentina son como muy heterogéneos. Me parece que mucho de la experiencia que tiene la gente en mediación tiene que ver con cuál es el programa que se implementó. Y esto tiene que ver con si es que hay ley o no hay ley, si esto vino del superior tribunal, cuáles son los recursos disponibles porque en general las mayores oposiciones al proceso de mediación tienen que ver con el costo, ¿no? La gente en general no quiere pagarlo porque Claro. en general ocurre esto de que uno no quiere tener mayor cantidad de derogaciones de las que debe, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces esta primera oposición al proceso tiene que ver con no querer afrontar el costo. La segunda cuestión tiene que ver con cómo uno transmite cuál es la función o cuál es el rol del mediador dentro de ese proceso, porque el rol del mediador es muy difícil de advertir porque se da o opera en la comunicación. Entonces esto es algo que no se puede palpar, ¿no? Entonces muchas veces uno no termina de entender qué es lo que hizo el mediador o cómo facilitó el mediador esa comunicación y por ahí las expectativas que tiene la gente son diferentes a las que el mediador le puede ofrecer. Hay un estudio Mm. que indica que la gente cuando llega a una sala de mediación, en general, lo que espera es que ese tercero le resuelva el problema. Y Sí, lo primero que dice un mediador cuando llega la gente a la sala de mediación es, yo a su problema no lo voy a resolver yo, lo van a resolver ustedes, ¿no? claro. Entonces, es muy difícil empezar con este choque entre la expectativa y lo que el método está dispuesto a dar. Pero ¿qué está detrás de esto? Lo que está detrás es generar un espacio en donde la gente se haga protagonista, que no delegue la resolución en un tercero, y que ellos mismos sean ayudados para ir generando reflexión y pudiendo negociar con esa otra parte para evitar otro costo que tiene que ver con un costo emocional, que tiene que ver con un costo económico mayor y que tiene que ver con esto de no saber cuál va a ser el resultado. Lo que ofrece la mediación es que las partes saben que si salen de ahí con un tema resuelto, ha sido un tema que lo resolvieron ellas. El Claro, juez puede resolver una cosa o puede resolver otra. claro. El sistema argentino, como cualquier sistema judicial, prevé que el sistema es falible y por eso estableció distintas instancias recursivas. Entonces, de esa manera uno entiende que lo que se resuelve en primera instancia puede ser diferente a lo de la segunda o puede ser diferente a lo de la casación o el extraordinario y entonces la gente tiene mucha incertidumbre. ¿Qué le falta? Yo creo que le falta mayor convicción al Estado de que esta es una política pública que debe ser apoyada. Y apoyar una política pública significa también una mayor inversión de recursos. En la mediación ocurre que muchos de los mediadores ejercen su vocación con mucha pasión, con mucha entrega, pero en general las remuneraciones que tiene el mediador no son remuneraciones altas por su trabajo. Entonces la profesionalización de la mediación también debe ir de la mano de una adecuada retribución. Y el problema está que para la gente es caro, pero a la vez para el mediador es insuficiente, ¿no? Y entonces lo que tenemos que plantearnos como política pública es encontrar este punto de equilibrio que para la gente sea un acceso razonable y económico a justicia, y que por otra parte para el mediador sea redituable para capacitarse y para ofrecer un buen servicio. Claro, sí, exacto. ¿Y no pensás que también sería interesante que los mediadores puedan ser elegidos de acuerdo a su especialización? Por ejemplo, porque hoy un mediador, no sé, en Tucumán, pero tanto en Nación, digamos, Capital Federal, como en Provincia de Buenos Aires, bueno, les toca lo que les toca. En Provincia de Buenos Aires no hay mediación en temas de familia porque digamos, el Código Procesal eh, tiene digamos, hay un consejero de familia que interviene antes de que se inicie la demanda.
Entonces, en ese aspecto no hay, pero en Capital Federal sí lo hay. Qué sé yo, en Provincia de Buenos Aires tenemos los fueros civil y comercial todos juntos, y tal vez te toca un mediador por un tema relacionado que se deriva para lo societario, y tal vez tampoco te pueda ayudar porque no está, digamos, capacitado para ello. Entonces, pregunto, ¿cómo es en Tucumán la especialización de los mediadores? ¿Existe? En general, lo que tenemos nosotros es un registro que es semicerrado. ¿Por qué digo semicerrado? Porque de vez en cuando hay concursos por los cuales se van integrando muchos de esos registros que van quedando vacantes. En general, el registro que tenemos nosotros es un registro muy capacitado. Si vos me preguntás, realmente recibieron capacitación en las distintas temáticas, tanto ofrecidas por el Centro de Mediación como ellos mismos en los distintos cursos que se ofrecen. Sin embargo, también hay especialidades. Especialidades que no son lo suficientemente específicas como vos señalás, sino que en el caso nuestro tenemos civil y penal, y luego penal juvenil, como estos tres registros diferenciados. ¿De mediación? Pero la verdad, ¿De mediación? ¿cómo? Sí, Ah, sí. Pero naturalmente siempre la tendencia a la profesionalización y a la especificidad es muy buena. De cualquier manera, la intervención desde la mediación muchas veces no requiere concretamente de algo demasiado técnico para poder generar esta facilitación de la comunicación entre las partes, porque una cuestión es lo que yo te decía, el objeto que aparece como judicializado, y por debajo de ese objeto está el verdadero conflicto que tienen las partes, ¿no? sí, Muchas veces lo que aparece como el conflicto judicializado es solamente lo que decimos nosotros la punta del iceberg, ¿no? claro. Y cuando uno empieza a hablar con la gente, los problemas muchas veces son relacionales. Por ejemplo, en una empresa de familia, algo que aparece como una conflictiva comercial, en definitiva tiene que ver con la relación que pueden tener los hermanos frente a la pérdida de su padre, que era tal vez el fundador de la sociedad. Entonces, muchas veces se entremezclan los asuntos y lo que pareciera ser un tema específico después tiene otras vertientes. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Cuántas veces nos llegan al estudio? Bueno, en tu caso estás en la justicia, lo mismo, ¿no? Nos llega un conflicto de derecho societario, pero resulta que al final el problema está dado por el hermano que vivía en España y tuvo que venir a Ujú. ocupar un puesto que no tenía nada que ver, y el hermano que Exacto. vivía acá y que trabajaba en la empresa con el padre, piensa que tiene más poder o es más dueño que los demás. Entonces, realmente, el año pasado hicimos una charla sobre derecho en neurociencias, en donde también se arribó, ¿no? Porque a veces también tenemos que permitir que otras ciencias nos ayuden a resolver los Sí. conflictos, ¿no? Me parece como que lo que vos decís tiene que ver, sí, entendí perfectamente que a veces no tiene nada que ver con el tema jurídico, sino con el modo de intentar acercarlas a las partes, que nosotros los abogados Exacto. no fuimos educados en la universidad para eh, realizar mediación, fuimos educados para litigar. Entonces nos pareció durante mucho tiempo, hasta que apareció la mediación y que empezamos a hablar un poco de eso, que la mejor forma siempre era judicializar. Y cuando te das cuenta que pasa el tiempo, en realidad no es la mejor forma, pero qué lindo que sería que podamos tener esa justicia multipuerta, ¿no? Donde Ujú. uno le puede ofrecer al cliente que esté todo bien determinado. Para tu caso vamos directamente a la justicia estatal, ¿no? Para tu caso vamos directamente al arbitraje, para el tuyo vamos a probar con mediación. Entonces, donde uno pueda tener esa alternativa que hoy, si bien la tenemos, pero no es uniforme en el sentido que no tenemos lo mismo que hablábamos antes, esta justicia multipuerta que está bien determinado. De todas maneras, como vos bien decías, que todo es falible, ¿no? Digamos, ningún sistema es perfecto. Muchas veces judicialmente hemos encontrado jueces y encontramos jueces que han logrado resolver un conflicto en una etapa de una audiencia 360, un secretario, digamos, mucha gente, a pesar que no es mediador, tiene una capacitación en cuanto al manejo de las personalidades de los clientes. Pero bueno, Sí. realmente es así. Eh,
Ayer estuve escuchando a través de YouTube la charla que diste, que la verdad que fue una convocatoria gigantesca, porque eran 100 personas y de hecho yo no pude entrar, vi el video por YouTube y no sabía que lo podía ver en directo por YouTube, si no me hubiera conectado y lo Sí, hubiera sí, sí. visto. Vi que había mucha gente de Nación y hablaba muchísimo de la mediación en muy buenos términos y era gente también que trabajaba en el Poder Judicial. Eh, ¿Qué me puedes decir que quedó como conclusión de esa charla? Digamos, porque sé que ustedes presentaron el libro Sí. y que bueno, que hablaron un poquito cada uno de los coautores y también quiero que me digas después, de nuevo, cómo se llama el libro, qué editorial es y cuáles son los coautores para que los colegas si quieren comprarlo lo puedan adquirir. Sí, en realidad el libro es en autoría, pero tengo el orgullo de haber tenido como prologuistas a Gladys Álvarez, Bien. pionera de la medicina aquí en Argentina, y a María Gattinoni, que es la directora ejecutiva de la maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, Bien, y ellas me acompañaron en carácter, por un lado de jurado y por otro lado de directora de tesis, en lo que fue después este libro que se llama Dictar sentencias o resolver conflictos, importancia de la función componedora del juez, y que es de la editorial Astrea. Y creo que un poco la conclusión tenía que ver justamente con cambiar el paradigma conflictivista con el que, como vos decías, tanto los abogados y posteriormente los abogados devenidos en jueces hemos sido formados. Coincido con esto que vos decís, nunca nadie nos enseñó que podíamos resolver el problema con el otro, sino que siempre fue contra el otro, ¿no? Y siempre había que buscar las razones o los argumentos que pudieran de alguna forma destruir los argumentos o las razones de la otra parte. Y lo que no nos dábamos cuenta es que todos los que estábamos en ese mismo curso éramos los que después nos íbamos a estar enfrentando y donde uno iba a ganar y el otro iba a perder. Entonces, esta idea de que ambas partes pueden ganar pareciera no ser comprendida por nosotros hasta que por ahí tomamos contactos con otro tipo de teorías, como es la teoría de la negociación de la Universidad de Harvard, que un poco lo que propone es una forma de negociar en donde las partes puedan ver satisfechos sus intereses en forma simultánea. Esto de no es necesario sacarle nada al otro para que podamos satisfacer a ambos nuestros intereses. Lo que hay que hacer es conocer un poco más de qué es lo que el otro necesita, ¿no? Y en este sentido, lo que pasa es que nosotros hemos reducido la función del abogado a la litigación, cuando la función del abogado es mucho más amplia, porque tiene que ver, y esto lo hicimos siempre, aunque no lo sabíamos, hay muchos abogados que en sus estudios, como decís vos, sí, proponían convenios para que esos divorcios fueran divorcios consensuados, con mucho respeto se contactaba con la otra parte y le decía, bueno, venga con su abogado y entre los dos abogados vamos a tratar de resolverlo. Y, y creo que lo importante es uno pensarse también en el lugar de justiciable, porque todo cambia cuando uno se ve como abogado o cuando uno tiene una causa propia. A mí me da gracia porque siempre cuando los abogados hablamos de la causa propia es como una fatalidad y en definitiva esa causa propia es lo mismo que viven todos nuestros clientes. claro, Y creo que eso nos genera un poco más de empatía para saber lo que siente alguien que forma parte del sistema judicial. claro. Entonces, un poco la conclusión es esto, es que hay que tender a un tipo de cultura en donde se priorice una resolución colaborativa y que subsidiariamente, por supuesto, en el caso de que no haya un acuerdo, el juez brinde una solución que sea ajustada a derecho, que sea justa. Claro, exacto. Bueno, ¿querés decir algo más sobre tu libro o el anterior? Para, digamos, yo sé que vos tenés que dar clases, tenés que tomar tenés que tomar examen ahora en la universidad allá en Tucumán. Y para terminar la charla, ¿qué querrías agregar? No sé si querés también decir algún evento y bueno, tus deseos para el año que viene sobre qué te gustaría, qué cambio te gustaría, qué aspectos de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos te gustaría mejorar, y bueno, lo que vos quieras decir. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, muchas gracias a quienes nos han estado escuchando.
Creo que un poco la idea de esto, más allá de las cuestiones puntuales, tienen que ver con pensar en un sistema de justicia más amigable, ¿no? En un sistema de justicia en donde la gente no le empiece a latir el corazón tan fuerte cuando llega, ¿no? Que no se vea tan sorprendida cuando ve esas estructuras grandes de madera, tan pesadas, ¿no? Tan rígidas, que sea una justicia cercana y que sea una justicia que dialoga con el ciudadano, que se interesa por sus problemas y que de alguna manera lo que busca es resolverlo de manera tal de que no se generen daños en el tejido social. Me parece que como Poder Judicial, de alguna forma, si este pacto social que hicimos en algún momento tuvo que ver con evitar la barbarie y resolver conflictos en forma civilizada, me parece que hay que terminar con algún tipo de violencia institucional o de violencia encubierta que muchas veces tienen estas metodologías adversariales y poder propender a este tipo de soluciones en donde se está mirando a ambas partes sin rotularlas, en donde lo que se busca es una solución para ambas, en donde no hay un prejuzgamiento acerca de que alguien debe tener la razón, porque usualmente cada una de las personas que narra una historia de conflicto la narra con la convicción de que lo que hizo usualmente estuvo bien o que era razonable, y entonces lo que hay que tratar es de que la justicia pueda unir esas dos perspectivas en función de un objetivo que es la resolución del conflicto. Bien. Mira, acá hay alguien que hizo un comentario, te lo voy a leer. Dice, ¿Sí? estudio de Carlos, dice, se ve. Respecto al acceso a justicia, dice, ¿cómo conciliar la participación de la administración pública en este rol, considerando una cultura judicialista pura? No sé, si quieres contestar. Sí, bueno, creo que uno de los grandes problemas tal vez que yo advierto a veces en los programas de mediación es que justamente el Estado está excluido de mediar, cuando a veces tendría que ser el propio Estado el que tendría que dar esas primeras muestras de acercamiento para con el ciudadano, ¿no? Tantos juicios en el contencioso administrativo que perfectamente podrían tener una resolución consensuada, y entonces creo que si el Estado quiere de alguna forma establecer una política pública basada en la cultura del diálogo, de la negociación y de la solución del conflicto, entonces me parece que es importante que también el Estado de alguna forma dé el ejemplo y también intervenga y también solucione, ¿no? No que sea Sí. esta intervención en la que vengo, digo, bueno, no puedo hacer nada y me retiro. No, una solución que esté comprometida. Sí. Y te hago no te quiero dejar más tiempo, pero te quiero ¿No? preguntar mil cosas. ¿Tenés algún caso que te haya tocado mediar o algún otro caso que vos lo pongas como ejemplo de cómo era la realidad cuando llegaron a mediación y cómo se pudo resolver? Algo digamos así, relacionado con conflictos familiares, comerciales. ¿Tenés algo que puedas contar, un caso? Bueno, te diría que casi todos, ¿no? Porque uno supone que en realidad el conflicto que viene para que uno lo trabaje es el conflicto, cuando en realidad después salen un montón de cosas. A ver, como generalidades, en los procesos de familia, Sí, más allá de la justicia que tiene el reclamo, ¿no? Por ejemplo, a ver, nadie podría discutir un reclamo alimentario. Ahora, la pregunta es muchas veces por qué ese reclamo alimentario no apareció antes, ¿no? Y en claro. general, eh, muchas veces esos reclamos aparecen cuando hay una disputa que muchas veces tiene que ver con otra cosa, por ejemplo, tiene que ver con una nueva pareja. Y Sí, entonces uno en la sala, esto que empieza como yo quiero que me dé plata para, después termina siendo en lo que pasa es que él formó una nueva familia, a su mm, nueva familia sí la mantiene, y entonces ¿por qué mis hijos tienen que ser menos que esos hijos que él tiene? ¿Y por qué él no los tiene que más? Entonces, uno muchas veces reduce mucho los conflictos, a veces hasta lo económico. Y más allá de que hay un componente económico, los conflictos tienen que ver con un montón de otras cosas y generalmente tienen que ver mucho con lo relacional, tienen que ver mucho con lo emocional, con esto que a la gente la mueve a hacer algo, a tomar una decisión, a judicializar.
las nuevas parejas son algo que usualmente desatan o desestabilizan la armonía que tenían incluso como expareja, la llegada de nuevos hijos. Entonces la dinámica familiar genera todos estos movimientos que después aparecen en los tribunales cuando no son gestionadas adecuadamente. Y luego, otra cosa interesante que me pasó por ahí, que me pasaba siempre en los accidentes de tránsito, que son mediaciones que a veces aparecen como mediaciones muy frías, en donde las compañías de seguro vienen, dicen no tengo ofrecimiento, o lo que fuera, o tratan de resolverlo con muy poco dinero, que realmente Sí, las partes no cubre, digamos, una necesidad mínima de tratamiento, lo que fuera. Y lo que me pasaba es que como mediadores muchas veces les dábamos mucho poder a las compañías de seguro para venir y decir, no tengo ofrecimiento, se cierra. Cuando en realidad las mediaciones de daño y perjuicio son mucho más que eso, porque detrás del reclamo económico hay mucho sufrimiento. ¿Qué pasa muchas veces? La gente viene y te quiere mostrar la cicatriz. claro. Y cuando te muestra la cicatriz, lo que te quiere mostrar es el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros le damos tanto poder a las compañías y no le damos ese lugar a las personas para que cuenten lo que han vivido, lo que han sufrido, cuáles han sido los perjuicios verdaderos que han tenido, y muchas veces me pasó en los casos en donde hay muertes, hay muchas preguntas que no están que no tienen respuesta para los familiares. Entonces, muchas veces la razón de ser del proceso no solamente tiene que ver con ese acuerdo económico, sino tiene que ver con el mismo proceso que es sanador. El poder, digamos, una cónyuge, poder preguntar cómo murió, qué es lo que pasó, por qué lo dejaron tirado y no lo ayudaron, son preguntas que de alguna forma ayudan a lograr el duelo, ¿no? En la medida en la que esas preguntas no están contestadas y que no tienen a ese otro que causó ese dolor tan grande al frente, y que a su vez ese otro no tiene la posibilidad de explicar qué es lo que sucedió, porque ahí es muy interesante cómo se unen las dos historias, ¿no? El lado de la víctima, pero Sí. también el lado de quien salió a conducir, no salió pensando que iba a matar a alguien, que luego cuando quiso ayudar, le dijeron, no, mejor andate porque te van a linchar si vos te quedás. Entonces, es interesante cómo esas dos historias se unen y no digo que salgan todos felices y contentos, pero por lo menos cada uno se va habiendo podido expresar un montón de cosas que las tenían adentro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que es verdaderamente destacable del proceso de mediación. Cuando vos decís que los mediadores le han dado mucho, han empoderado a las compañías de seguro, ¿te referís a que ellos directamente, concretamente, que ni escuchan, ¿no es cierto? A eso te referís. Exacto. Vos vas y te Sí, dicen, me no hay refiero acuerdo, a... no tengo ofrecimiento, te dicen, pero no te escuchan, no les Exacto. interesa. Claro, sí, totalmente. Después me Entonces, pasó. esto de decir, sí, esto de decir, doctor, el ofrecimiento en todo caso va a llegar en un momento posterior. Primero me gustaría explicarle de qué se trata el proceso, me gustaría escuchar al señor, a la señora, para ver por qué pidió la mediación, qué es lo que ocurre. Digo, no darles ese poder de querer imponer un Sí, acta de cierre, cuando en realidad el proceso, como yo te digo, tiene que ver con un montón de otras cosas y también con el ofrecimiento económico. claro. Pero creo que en la medida en la que todos los que participamos de la mediación les hacemos el proceso tan sencillo de venir y decir no hay nada, Exacto. y en la medida en la que no se comprende que las aseguradoras tienen que tener una función que es social, entonces que no podemos permitir que las aseguradoras vengan a un proceso y livianamente se liberen de su intervención o de escuchar a esa víctima, porque digo, participar de un proceso de mediación es todo eso. Y creo que si hay apoderados que ganan dinero como ejerciendo ese rol para las compañías, creo que es importante que participen y que se involucren activamente en la resolución de ese conflicto. Y una cosita que es importante, es muy distinta la actitud que tiene un abogado de compañía de seguros que viene y dice, no tengo ofrecimiento, a ese abogado de compañía de seguros que viene, que escuche, que eventualmente no tiene un ofrecimiento, pero que genera empatía con la víctima, que le explica en su caso por qué no hay cobertura. Entonces digo, hay distintas formas de transitar ese proceso de mediación.
Claro, o sea que no solamente es el mediador, sino también que son las partes las que tienen que estar a la altura. Y sí, Ujú. o sea, nosotros, las víctimas y los letrados, necesitamos, cuando patrocinamos a una víctima, también cuando patrocinamos a la otra parte, necesitamos ser escuchados, que es lo que nos falta, ¿no? Que ser escuchados, porque como vos bien decís, uno ya sabe lo que le van a decir. Entonces va con ese preconcepto y bueno, eso es lo que hace más difícil. Bueno, Ignacio, te agradezco, podríamos estar más tiempo, pero tenés tus actividades que ya me dijiste. Te agradezco muchísimo tu participación, el tiempo vale oro para todos en este momento del año, más que nada. Y vamos a volver a hacer otro el año que viene, te vamos a convocar sobre cualquier tema relacionado o no con la mediación que vos quieras conversar. Muchas gracias, Isa, la verdad que ha sido para mí un placer. Así que bueno, quedo absolutamente a disposición de lo que puedan necesitar. Bueno, saludos por Tucumán a los colegas. Muchísimas gracias, saludos a todos ahí, a toda la audiencia, que estén muy bien, ha sido un placer. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.